Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo lecturas de este libro, Los filósofos y sus vidas. Para una historia psicológica de la filosofía, estoy leyendo la vida de Santayana. Esta es la segunda parte y espero que les guste. Con el tiempo, Susana comenzó a perder su previo interés por la sociedad. En casa había triste desunión y hostilidad. Ella leyó las obras de Santa Teresa y planteó modos por los que podría ofrecer su vida por la salvación del resto de la familia. Cuando, para fortalecer sus inclinaciones religiosas, ingresó en un convento, en sus cartas seguía declarando que amaba mucho a su madre. A Santayana estas declaraciones le extrañaban. Su reacción fue: ella no podía amar mucho a nuestra madre, solo lo bastante para soportar, como yo no lo hacía, su hostilidad. Susana abandonó el convento antes de terminar el periodo de noviciado. Finalmente regresó a España, donde a la edad de 41 años se casó con un antiguo admirador, un viudo católico con 6 hijos. Aunque, como le parecía a Santayana, fue en el fondo una persona sensata, no tenía talento para la especulación, y en vez de hallar paz en la religión, la transformó en un problema y en un tormento, convirtiéndose en fanática opositora de su buen sentido natural. Su matrimonio desagradó y descorazonó a Santayana, pues lo consideraba de conveniencia, y la desilusión que ella, la persona a la que más íntimamente ligado estaba, le produjo era también en parte una desilusión por el catolicismo. Su fanatismo no hizo sino acentuar la desilusión. Él había esperado que podrían haber unido fuerzas y vivido muy felices juntos en España, pero ella, su segunda madre, imitando a la primera y también a su padre, le habían abandonado. Además, su religiosidad era un ataque al racionalismo de su padre y de su madre, y por tanto también un ataque, fuera cual fuese su intensidad, a la razón y los sentimientos de Santayana. El año siguiente al matrimonio de Susana, Santayana se vio sacudido por 2 muertes. La primera fue la de su padre, una experiencia tremenda y asoladora, pues Santayana nunca había visto morir a nadie. El padre se había convertido en un hombre pobre, sordo, medio ciego, de 79 años, que había intentado acelerar su propio final. Santayana escribe: el hecho de que se tratase de mi padre, cuyo carácter y destino se repetían con variaciones en mí mismo, evocaba una espeluznante imagen de lo que probablemente iba a ser mi vida, solitaria, oscura, trivial y mal gastada. No debía mirar hacia el futuro. En el futuro, después de la juventud, todo sería más y más triste. Debía mirar hacia el interior o hacia arriba. La segunda muerte fue la de su discípulo y amigo Warwick Potter, al que consideraba su último amigo de veras. Insensiblemente había llegado a considerarlo un hermano menor y parte de sí mismo. Ahora, después de las 2 muertes, Santayana se encontraba contra su voluntad e irremisiblemente separado de casi todo aquello a lo que había estado ligado: España, Inglaterra y Europa, y su juventud y su religión. Reconoció con reflexiones depresivas y estoicas: no era su mundo, sino el mundo de los demás. La verdad de la vida solo podía verse en la sombra de la muerte. La posesión de cosas o personas podía ser buena solo si se producía en la imaginación. El amor perfecto, para ser realmente tal, debe fundarse en su propia frustración, es decir, en la desesperación de poseerlo efectivamente. El resultado, dice Santayana, fue que se convirtió en una especie de ermitaño, dada su absoluta preferencia por la paz y la oscuridad. Aunque llamado por 2 veces, nunca volvió a Harvard, donde había estudiado y dado clases, ni siquiera a los Estados Unidos. Con la ayuda de una pequeña herencia, vivió en Inglaterra durante unos cuantos años, donde conoció a Russell en París, con C. A. Strong, un amigo filósofo de sus días de estudiante en Harvard, y finalmente en Roma. Todas sus escasas posesiones fueron repartidas y sus relaciones sociales se redujeron a las de los amigos sinceros y las personas que le eran intelectualmente simpáticas. A los 77 años ingresó como pensionista en una clínica de reposo regentada por monjas.
Allí murió en 1952. Desde mi punto de vista, la vida de Santayana es inequívocamente instructiva. Como él mismo dijo repetidas veces, aunque empleando su propio vocabulario, su vida constituyó una lección sobre el efecto de las separaciones excesivas. Desde el comienzo sus padres le inculcaron la sensación de pertenecer a otra parte, o más bien de no pertenecer al lugar en que vivo, decía. Susana le instruyó en el catolicismo, pero luego con su matrimonio y su fanatismo lo liberó de él, de modo que quedó atrapado un creyente descreído entre la aprobación fanática y el liso y llano rechazo de sus afirmaciones por parte de sus padres. Había vivido, como él decía, en un pueblo feo, una familia roñosa, una escuela corriente, y aquel de sus habitantes con más problemas y que más difícil tenía la huida era el cuerpo particular en que mi cuerpo se hallaba enraizado. Era espiritualmente libre, pero biológicamente cautivo, pues esta compulsiva y atormentada criatura llamada yo era más odiosa y cruel para el yo interior que el mar y el cielo. Para empezar, ¿quién era después de todo Santayana sino un niño pequeño desamparado, absolutamente inseguro, que naufragaba en su mundo? Sin duda, durante su juventud había habido una poca de exaltación de la que podía decir: me sabía de memoria muchas cosas de Leopardi y de Musset, y Schopenhauer no tardaría en convertirse durante un breve periodo de tiempo en uno de mis autores favoritos. Llevaba mi ejemplar de Lucrecio en el bolsillo. También Spinoza, a quien estaba leyendo, según Roy, me proporcionaba enorme contento y entusiasmo. Pero la juventud de Santayana acabó en frustración, del mismo modo que su hermana había ido aumentando su impaciencia respecto a las relaciones sociales, fue creciendo la de él respecto a la docencia. Fuesen cuales fuesen las raíces y vínculos que pudiera haber tenido, renunció a ellos en favor del desprendimiento que siempre había conocido y ahora deseaba practicar más plenamente, como para evitar cualquier frustración futura y aceptar que Spinoza y Schopenhauer estaban básicamente en lo cierto, en el retiro parcial o total que habían predicado. Sus padres también le habían enseñado hacía mucho tiempo lo ilusorio de tantas cosas. Su madre, mediante su reacción ante la pérdida de su hijo perfecto; su padre, mediante sus doctrinas, su hipocondria y su amargura; su hermana, mediante su irracional crueldad, especialmente para consigo misma. Habiendo aprendido relativamente joven que la única realidad cognoscible es irreal por especiosa, mientras que toda otra realidad es irreal por incognoscible, había llegado a la conclusión de que lo mejor era mantener la ilusión sin sucumbir a ella, aceptándola abiertamente como una ilusión y prohibiéndole afirmar cualquier clase de ser, salvo la de aquello que evidentemente era. La muerte vino a confirmarle la lección y acentuó el hecho de que nada se puede poseer verdaderamente. El único bien que podía extraerse de las personas o de las ideas, le enseñó su vida, era poseerlas en idea. Como un filósofo hindú, como quizá Platón, o a semejanza como ha dicho de Spinoza, sentía que en él nunca existió el ser finito, sino que solo en su interior, lo cual significa dentro de sí mismo. Dentro de Santayana existía el uno o el absoluto. Lo que le quedó después de esta lección sobre lo finito o lo infinito fue su propia moral del desapego, ser un espíritu en contemplación de la esencia. Para entender esta moral debe recordarse que él definía una esencia como una idea separada de su inmersión en los objetos y sentimientos existentes, de modo que, reconocida como una esencia pura, su auténtica claridad parece quitarles a los objetos y a los sentimientos sus luces familiares. La realidad deviene misteriosa y la apariencia deviene irreal. La filosofía de Santayana fue así una protectora de realización que tenía que ayudarle a evitar el dolor y la pérdida de los hombres y las cosas, privándoles de su coercitividad biológica. Su escudo y su libertad eran una metafísica de tipo peculiarmente naturalista, peculiarmente platónica. Como él decía, creía en un solipsismo desesperado pero también carente de alegría, que toma venganza metafísica del destino, la naturaleza y las circunstancias. Con ello se convirtió en el espectador separado vengativamente sibarita. Pero estas últimas palabras, de apariencia tan dura, no necesitan ser tomadas al pie de la letra,
porque todo lo que en realidad quería era pasar somnolientas horas dibujando, limpiando o haciendo algo, o incluso remendando ropas. Placentera es la soledad, decía al final, de entre las cosas que se pueden conseguir. Como escritor orgulloso de su facilidad, añadía, y entre las cosas que se pueden conseguir, las más asequibles para mí son las palabras. Después de todo lo que se ha dicho, no sorprende que Santayana no quisiera casarse o entrar en ninguna intimidad muy profunda, ni biológica ni emocionalmente con otras personas. Crítico de su propio laxo filosofar, esperaba que alguien pudiera algún día expresar lo que él había querido decir más eficazmente de lo que él había podido hacerlo. Pero para mi propia felicidad, decía en un ensayo póstumo, yo fui bastante filosófico. Espero que les haya gustado la historia de Santayana de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Esta fue la segunda y última parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.